Continuamos con Saber y Sabor. Para los que recién se enganchan, estamos con Marcelo Arcelán, ingeniero agrónomo, Julio Argentino Salmillán, abogado, político, y Gustavo Barbarán, abogado también, director del Instituto de Derecho Internacional de UCASAL. Estaba Marcelo dando una explicación sobre las virtudes de hacer ciertos trabajos, que bueno, va a explicar cuáles, en la cuenca del Bermejo. Tal cual, lo que decía es que cuando uno aborda la temática de cuenca, tiene que tener en consideración de que la cuenca es todo, o sea, la cuenca es una cuestión integral de un área que involucra no solamente un río, un arroyo, sino involucra todo lo que hay, suelos, cerros, hasta que de la parte alta va hacia lo que es los puntos de concentración de agua que se manifiestan después en ríos y arroyos. Entonces, para hacer un manejo de cuenca, uno tiene que comenzar de la parte alta. Decían los chinos por allá hace más de 2000 años que para cuidar el río tenemos que ver qué pasa en la montaña. Y verdaderamente desde allí tenemos que empezar a trabajar. Y cuando uno habla de manejo de cuenca, involucra ciertas temáticas y manejos que son prácticas que son de manejo en sí y otras estructurales. Entre las prácticas de manejo empieza desde forestar en las partes altas, por ejemplo, o cuando hay áreas desarrolladas con cultivo, en hacer un manejo sustentable del cultivo. Y cuando uno habla de técnicas estructurales, sí, ya estamos hablando de esas técnicas que pueden ser, por ejemplo, canales, represas, que se complementan. Pero que deberían ser posteriores a esto que vos decís. Claro, el manejo comienza en la parte alta, verdaderamente. Entonces uno tiene que empezar en la parte alta quitando velocidad al escurrimiento, porque no nos olvidemos que nosotros estamos en un lugar, en una zona, donde hay un régimen monzónico, lluvias concentradas en un periodo, que eso sumado a la fisonomía del terreno hace que se produzcan torrentes. Y ahí está Tartagal para recordarnos cómo es el tema. Tal cual, así es. No, entonces, no solo sí, no, adelante, Julio. No solo Tartagal, sino tenemos muchos casos. El Bermejo, como decía Marcelo, tiene un proyecto en la Alta Cuenca, que es un proyecto binacional, que es la Comisión Binacional de Bermejo, de 3 presas, que son las Pavas Razayal, que es sobre el río Bermejo, en la parte que es el límite de Argentina y Bolivia, y uno sobre el río Grande de Tarija, que tiene más agua que el Alto Bermejo, que es la presa Cambarí. ¿Y por qué se ha pensado en esto, que es a partir del Tratado de Orán, que fue en el año 1995, que uno de los propulsores fue, haya un homenaje a Julio Mera Figueroa, salteño, y a Julio Ruiz Huidobro, que era un conocedor del tema, que plasmaron esto en el Tratado de Orán, que fue celebrado en junio de 1995, firmado por Menem, y el presidente de Bolivia en ese momento era Gonzalo Sánchez Lozada. ¿Por qué? Porque era, como dice Marcelo, primero tenés que quitar velocidad, es decir, el Bermejo empieza en la cordillera de los Andes y termina en el sistema Paraná-Paraguay, o sea, tiene un recorrido de 1.300 kilómetros, abarca un área, la cuenca es 123.000 kilómetros cuadrados, y ese concepto de cuenca que tiene Marcelo, que lo destaca, es fundamental, porque si vos no haces esas obras en la alta cuenca, y si no trabajás los afluentes, ya sea forestación, canalización, control de el fondo digamos, del lecho del río, como se ha hecho en Iruya con el programa de la Comisión Binacional. Y ahí está el Itiyuro para recordarnos. Que se colató en pocos años, como decíamos. Entonces, es fundamental eso, y yo quiero destacar que el tema del manejo de cuenca, en la Comisión Binacional en el año 2004 se publicó un libro, se celebró convenio con 4 provincias, con las provincias que realmente son de la cuenca, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, que es este libro, que es nada más y nada menos que, digamos, enseñanzas, ideas como, y hacer tomar conciencia que hay que tener un manejo de cuenca, y hay que manejar el agua, y eso tiene que empezar desde chico, porque el agua, así como da vida, también destruye, ¿no? Vos decías Tartagal,
en la ahora- zona de Aguas Blancas, por Orán y en la Baja Cuenca, cuando llueve arriba, se inunda. Y no solamente Pero ahora produce daños. está bien, pero ahora veamos por qué no está en el Plan Belgrano. Bueno, No quiero decir si está bien o no está, o está mal que no esté en el Plan Belgrano, porque cuando uno entra a la página de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, Zanja del Tigre está en la página de la Corebe, en una ventana que dice proyectos, uno cliquea allí y no hay nada. ¿Por qué no está la cuestión del Bermejo? En el plan de desarrollo estratégico 2030, se hace alusión al Bermejo, pero entre paréntesis dice Corebe. Uno va a Corebe y es nada. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿quién tiene que encargarse de poner en la agenda esto? Y a ustedes les consta que yo escribí bastante sobre la temática del Bermejo, el Mercosur y el Plan Belgrano. A mí no me entra en la cabeza que teniendo la provincia un plan de desarrollo estratégico, que teniendo el Consejo Económico y Social, estemos dependiendo de nación para poder hacer las cosas. Porque esto que vos decías al principio, esta desfederalización de la Argentina, ha internalizado tanto en las burocracias, que en las burocracias uno escucha, no, pero eso lo tiene que decidir nación. Ese es un tema de nación. No, este es un país federal. no, las y en un provincias país tienen- federal tenemos la- que decir la provincia nosotros qué es lo tiene que reclamar. queremos. Gustavo, Y fijar las cuando prioridades. a mí me nombra Dualde como embajador y me asignan la responsabilidad de la Comisión Binacional del Bermejo y Río Grande Tarija, yo la primera condición que pongo en el año 2002 es que la sede se radique en Salta o en la Cuenca. Mirá lo que son las cosas. Argentina, país federal, la sede de la Comisión Binacional la tenía en Buenos Aires. Bolivia, país unitario, la sede la tenía en la Cuenca, en Tarija. Bueno, se creó esa subsede porque yo tenía la íntima convicción que muchas de las cosas que no se hacían era porque estaban lejos de la Cuenca. Lo manejaban el centralismo, es decir, porteño y allegado, los consultores todos eran de afuera, no eran de la región, o sea que no había, digamos, interés. Yo de no, esas y además personas. acá Era en vender un Salta proyecto. hay mucha gente que como Marcelo está trabajando y allí en la cátedra de geología, la carrera de geología, tiene mucha gente experta Exacto. en hidrogeología y resulta que tenemos que salir a pedir asistencia en burocracias que no le a nosotros no interesa. nos aporta nada. No Bueno, parece yo nada. creo que hay un cuento- tema básico que Perdón, Sergio, te cuento esto. Yo estuve del año 2002 hasta el 2006. Renuncié porque no se hacía la obra. El 21 de abril del 2004 conseguimos que Néstor Kirchner y Carlos Mesa, que era en ese momento el presidente de Bolivia, hicieran una adenda al Tratado de Orán. En donde Bolivia se comprometía también a buscar financiamiento, porque Bolivia en ese momento tenía mucho más financiamiento internacional o más crédito que Argentina para realizar estas obras, las 3 presas en la Alta Cuenca. Porque el Tratado de Orán decía, en ese momento nosotros éramos el país rico, que íbamos a financiar y solventar y asumir los gastos de estas obras la Argentina solo. Ahí se compromete Bolivia, que la iban a hacer en el término de su mandato, y no lo hicieron. Fue la causa por la cual yo me fui al otro día que me ¿Cuál es fui la de la diferencia comisión. de esa historia con el presente? Al otro día que me fui, sacaron la subsede Salta, que había y que trabajaban acá gente que conocía el tema, estaba Oscardín, Adolfo Larrán, Díaz, que fue presidente de Agua de... Díaz Puerta. No, Díaz Puerta, no. Bueno, Pero escúchame, contéstame esto. ¿Cuál es la diferencia entre aquella situación que vos estás contando, que ya es historia, y sí. la realidad actual? Bueno, pero te Estamos en la muestro. misma. Las comisiones, hubo desde el año 56 hasta la fecha distintas comisiones y nunca se concretó.
Bueno, a Nunca ver, se puede, Pero no se puede ahí realizar. la ¿Por qué? responsabilidad tenemos los salteños Ahí está, también. bueno. está por hacer Por una eso referencia a tenemos eso. que El televidente exigir- debe estar pensando cuántas veces escuchó este cuentito, Bueno, en distintos ámbitos, ¿no? Yo digo, después de tanta pobreza y tanta falta de infraestructura y tanto estado crítico que tenemos en la Argentina y particularmente en nuestra región, yo creo que todos nos dimos cuenta de que muchos que se anotan en la gestión por elección o por decisión del Ejecutivo y están haciendo política y tienen la responsabilidad de actuar y de administrar los destinos de nuestra provincia y nuestra región, ya no nos pueden seguir empaquetando con que esto ya viene, que se está tratando, que hay un proyecto. Tienen que hacer cosas concretas que la gente lo vea. Bueno, las cosas concretas. Por ejemplo, vos decís en el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social también tiene la posibilidad de recurrir como ente de consulta por temas que no se tocan. Es una obligación legal, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución. Es obligatoria la consulta al Consejo, no así su dictamen. El dictamen no, es vinculante. No es vinculante, pero bueno, Pero por supuesto, pero si tiene que existir coincidimos. el tema.